Les doy la bienvenida a este primer material del canal ETALAB. Acá vamos a estar subiendo videos en donde analizamos diferentes situaciones relacionadas con la eficiencia energética, con la sostenibilidad, todo centrado en la electrónica para que ustedes vayan aprendiendo de una forma, ojalá sencilla, y de otra que puedan ir implementando algún tipo de soluciones en sus vidas para que podamos reducir poco a poco la huella de carbono que estamos dejando cada uno de nosotros en este planeta. Acá voy a aprovechar este primer video para dar una base de un concepto que nos va a servir siempre, todo relacionado justamente con lo que les mencionaba al inicio, y es la relación que hay entre el voltaje y la corriente. Resulta que esta relación entre voltaje y corriente y el elemento o los elementos que vayan a conectarse, digamos, a una fuente de alimentación, es lo que se conoce como la ley de Ohm. No nos vamos a poner en detalles demostrando la ley, de dónde viene y todo esto, sino que vamos a hacer acá unas demostraciones de justamente lo que se da entre esta, digámoslo así, característica que hay en un circuito eléctrico o electrónico con respecto a lo que es el voltaje y la corriente. Primero, me gustaría aprovechar para aclarar o para explicar brevemente la diferencia que hay entre voltaje y corriente. El voltaje es, por decirlo de alguna forma, la fuerza con la que se van a mover las cargas eléctricas a través de un circuito. Y la corriente es la cantidad de cargas eléctricas que se van a mover. Entonces, si por ejemplo nosotros tomamos en cuenta lo que estamos viendo acá en esta pantallita, que este es un medidor USB que tengo acá para hacer esta primera demostración, vemos que aquí nos dice que hay 5,2 voltios. No se fijen ahorita en el valor de abajo porque eso es básicamente unas pruebas que estuve haciendo antes de empezar este video. Esos 5,2 voltios pues provienen de este conector USB que podemos ver por acá, que justamente es el que está dándole la energía a este medidor y que nosotros vamos a aprovecharlo con este conector tipo barril para alimentar algunas cosas y que veamos justamente esa relación que hay entre voltaje y corriente. Por acá tengo un multímetro nada extraordinario, pero sí que me sirve para poder tomar algunas mediciones y lo tengo aquí justamente para que hagamos ahora una comparación con el valor que vamos a ver aquí arriba de corriente, puesto que este medidor que está aquí es un medidor que no es tan preciso como ya un instrumento de medición propiamente hablando. Si este fuera de una marca, digámoslo así, más costosa, pues tendríamos muchísimo más precisión. Pero ya los multímetros que podemos nosotros conseguir, pues por lo general vienen bastante bien en cuanto a lo que es el valor que vamos a medir. Entonces, bueno, encendemos por acá el multímetro para que podamos hacer una primera medición. Y esta primera medición la vamos a hacer con un bombillo incandescente, que en este caso yo le tengo uno de los terminales desconectado, como podemos ver por acá, precisamente porque necesitamos interrumpir el circuito para poder medir la corriente. Recuerden que la corriente son cargas eléctricas que se están moviendo, entonces para poder cuantificar, por decirlo así, esa corriente, necesitamos interrumpir el camino. Aquí en este medidor, como él está entre la fuente que va a ser este puerto USB y el conector tipo barril, entonces aquí el amperímetro de este dispositivo pues está también en serie. Entonces conectamos nuestra fuente por acá y ahora vamos a ver qué nos indica los dos instrumentos a la vez, ¿verdad? Porque aquí el circuito está interrumpido, puesto que no hay electrones que estén circulando desde este terminal rojo hacia este tornillo que es donde debería estar. Entonces, a la hora que yo cierro el camino, vean que en el multímetro dice 386 miliamperios
y en la pantallita del medidor USB dice que son 0,330 amperios, o lo que es lo mismo 330 miliamperios. Entonces vemos ahí ya una diferencia que podríamos considerar importante para algunos fines, por ejemplo, de investigación. Pero como referencia nos queda bien porque sabemos que este bombillo está consumiendo más de 300 miliamperios. Entonces ya tenemos eso. Les recomiendo tal vez que apunten por ahí esa relación. 5,2 voltios es la tensión que se le está aplicando al bombillo y tenemos una corriente de más de 300 miliamperios. 330 nos dice el medidor USB y 387 miliamperios nos dice nuestro amperímetro. Entonces vamos a hacer ahora una prueba con otro elemento, otro consumidor de energía, que en este caso va a ser este ventilador, que es un ventilador que ustedes pueden encontrarse, por ejemplo, en computadoras de escritorio. Aquí conectamos nuestra fuente y vemos que tenemos justamente el terminal suelto. Vamos a mostrarlo un poquito mejor. El terminal suelto, el ventilador, que está por acá. Disculpen que aquí el multímetro, hablando de energía eléctrica, tenemos que ya cambiarle la batería porque ya tiene poca energía, pero bueno, creo que sí nos va a alcanzar para las pruebas que queremos hacer. Y en este caso, pues vamos a medir la corriente que consumiría este ventilador. Vamos a acomodarnos aquí diferente para que podamos, ya, el multímetro está pidiendo cambio, pero vamos a ver si por lo menos podemos realizar esta medición. Vamos a correrlo por acá mejor. Ok. Bueno, suele suceder. Si no, cualquier cosa edito el video. Pero ahí vemos que la pantallita del medidor USB ni siquiera llega a los 100 miliamperios o no pasa de los 50 miliamperios y nuestro amperímetro dice que son 88 miliamperios. Entonces, anótense en esos valores acá mientras yo hago el cambio de la batería de mi multímetro para que sigamos haciendo unas pruebas adicionales. Listo, ya tenemos nuestro multímetro como nuevo. Por cierto, utilizo pilas recargables para que vean que hay que pregonar con el ejemplo. Y bueno, aquí cuando hacemos la medición vemos que efectivamente son 88 miliamperios aproximadamente lo que está consumiendo nuestro ventilador, y que en el medidor USB dice que no sobrepasa los 50 miliamperios. Entonces vemos que justamente entre más pequeña sea la corriente, este dispositivo pues pierde precisión, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, vamos ahora a realizar otra prueba, pero esta vamos a echar mano de una protoboard. Aquí pues es una plaquita en donde acostumbramos los electrónicos o los aficionados a la electrónica montar justamente prototipos, y en este caso pues esta plaquita pues puede tomar la energía de un barrilito como estos o de una entrada USB para poder alimentar nuestra protoboard. Entonces, bueno, aquí conectamos el barrilito. Nos vamos a dar cuenta que aquí, ahora con la prueba que vamos a hacer, pues prácticamente no vamos a ver ningún cambio en el indicador de la corriente, porque justamente ahora voy a probar lo que son LEDs para que vean la diferencia en lo que es el consumo de energía de un bombillo incandescente con respecto a un diodo LED, que ahí se puede ver. Aquí por el color de la placa, pues tal vez el contraste no facilita el que se vea el dispositivo, pero sí vamos a ver acá justamente cuando cerremos el circuito con nuestro amperímetro, donde vemos que
el LED se enciende. En este caso es un LED de color verde. Vemos que el indicador USB ni se mueve, o sea, no cambia el valor de la corriente, porque vemos que la corriente son un poco más de 5 miliamperios lo que está consumiendo. Y vean que el voltaje se mantiene igual, 5,2 voltios. Entonces ahí nuevamente les recomiendo que apunten esos datos para el análisis que vamos a hacer al final de este video. Voy a poner otros dos LEDs de diferente color para que vean algo interesante. Aquí cerramos el circuito nuevamente. Vemos que este es un LED de color rojo y que está consumiendo más de 10 miliamperios. En este caso tenemos 11,3 miliamperios. Entonces nuevamente espero que hayan apuntado ese valor y el valor del voltaje pues permanece sin cambio. Y vamos a hacer una última medición con LEDs. En este caso, vamos a ver. Ahí pueden ver donde enciende. Este es un color violeta. 4,15 miliamperios es lo que tenemos nosotros ahí de consumo. Entonces, aquí como situación interesante, vean que dependiendo del color del LED, tuvimos diferentes consumos de corriente. Esto pues precisamente porque los LEDs, de acuerdo a su tecnología, pues así van a exigir más o menos corriente para poder producir, en este caso, la luminosidad. Por último, quiero que vean, y aquí sí no vamos a poder hacer la prueba de la corriente con el amperímetro porque no tengo ahorita un sistema para poder interrumpir la corriente. Entonces vamos a quitar el amperímetro de acá. Y lo que ustedes están viendo, bueno, que aproximadamente están viendo acá, es una Raspberry Pi, una Raspberry Pi viejita, que está dentro de esta carcasa, que básicamente es para tener una tablet. Háganse la idea que esta tablet yo la tengo desde el 2015. Es una Raspberry que todavía funciona. Para aquellos que no conozcan qué es una Raspberry, pues es una pequeña computadora. En este caso, gracias a la carcasa y a esta pantalla, pues tenemos una tablet, por decirlo así, de hace muchísimos años, de muy bajo costo, porque la Raspberry pues es un dispositivo para prototipado, por decirlo de alguna forma, que como les decía es una pequeña computadora que al agregársele esta pantalla y esta carcasa, pues entonces se convierte ya en un dispositivo todavía más útil. Vean acá, mientras ahí estaba cargando todo el sistema operativo, vean acá el valor, vamos a ver si se puede apreciar mejor, el valor de consumo. El voltaje cayó un poco, 5,13, pero vean que ahorita el consumo varía. Y esto es porque como tenemos una especie de computadora, pues las computadoras no van a tener un consumo constante. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que está rondando, digámoslo así, entre los 500 miliamperios y vemos que llega hasta los 750 miliamperios. Esto es porque es un dispositivo, como les decía, muchísimo más complejo que tiene un mayor consumo. Y aquí vamos a ver si logro de que no pegue mucho el reflejo. Vamos a ver, tal vez así. Para que vean ahí la funcionalidad. Básicamente, vamos a ver si le tapo acá un poco la luz. Ayuda mucho. Ok, ahí. Podemos ver, digámoslo así, un menú contextual que salió justamente de lo que es la característica de touchscreen de esta pantalla. Y aquí, para que vean que es una especie de computadora, voy a abrir algunas de las aplicaciones de ofimática que tiene. LibreOffice es, digámoslo así, el equivalente al Office de Microsoft, pero en este caso LibreOffice es gratuito. No tiene muchísimas tal vez o varias de las
características del software de ofimática de Microsoft, pero si andamos buscando alguna solución de bajo costo y nosotros no somos expertos en el uso de este software de ofimática, pues aquí tendrían ustedes una alternativa. Yo también promuevo lo que es el software libre, pero digamos que el canal no es para eso. Acá entonces, repito, vean el consumo como se mantiene variando. El voltaje, como les decía, cayó porque esto es un dispositivo que exige más energía eléctrica. Como la corriente está aumentando, entonces el voltaje disminuye un poco. Y aquí podemos ver parcialmente la hoja electrónica, en este caso que se llama Calc, de LibreOffice. Ahí pues, como no era el objetivo mostrar, digamos, la Raspberry funcionando como tal, ¿verdad? Que entonces por eso no consideré estos reflejos y estas cosas, pues ahí me disculpan por la calidad del video, pero aquí tendríamos totalmente toda la funcionalidad de una pequeña computadora y vemos en este caso cómo la relación entre voltaje y corriente está cambiando principalmente porque, como les decía, este es un dispositivo que va a exigir más energía eléctrica por ser algo más complejo que el bombillo incandescente, que las luces LED e incluso que el ventilador. Entonces, bueno, con esto termino aquí la presentación de práctica de lo que es la ley de Ohm y voy a poner ahora al final de este video lo que es la relación entre voltaje y corriente, que como les decía nos está dando la resistencia, y esto pues ustedes lo pueden llegar y comprobar justamente con los valores que obtuvieron en las pruebas que nosotros hicimos. Recuerden, esta fue nada más una introducción a lo que sería esta relación de voltaje, resistencia y corriente, para que en siguientes videos, cuando hagamos algún tipo de prueba de algún dispositivo o les esté mostrando alguna de las cosas en las que trabajo, pues por lo menos ustedes ya tengan esa parte del concepto aclarado. Si ya lo tienen bien afianzado, lo que es la diferencia, voltaje, corriente, resistencia, o conocen la ley de Ohm, pues bueno, este video es para aquellos que no tenían ese conocimiento. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en un siguiente video. Acá como parte final del video que acaban ustedes de visualizar, les tengo lo que sería el equivalente así muy básico de los circuitos que estuvimos viendo, por decirlo así. Nuestra fuente, que en este caso recuerden provenía de, de un toma de USB, o sea, de 5 voltios, 5,2 voltios, pudimos ver en la mayoría de los casos. El consumidor, que aquí lo estamos representando como una resistencia, y que en el caso de los elementos que estuvimos usando eran un bombillo incandescente, un ventilador, tres bombillos o tres diodos LED que probamos independientemente y una Raspberry. Para cada uno de estos elementos pudimos medir un valor de corriente y entonces ustedes pueden, utilizando esta formulita que es la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje que se aplica entre los terminales de algún sistema o algún elemento va a ser igual a la corriente que consume por el valor resistivo o que se representa como una resistencia de ese sistema o ese elemento. La resistencia en este caso, pues lo que está aquí planteando es la oposición a que se dé ese flujo de electrones que hablamos al inicio del video. Entonces ustedes pueden obtener de una manera bastante sencilla la resistencia que sería el equivalente al bombillo incandescente, al ventilador, a los tres bombillos LED o los diodos LED con diferentes colores y a la Raspberry. Entonces aquí ustedes pueden llegar y con la relación del voltaje y la corriente hacen la división de los 5,2 voltios entre el valor de corriente que se obtuvo para casi todos los dispositivos. En el caso de la Raspberry, recuerden que el voltaje bajó, entonces tienen que utilizar esa tensión acá con el dato que tuvimos ahí en el video. Lo dividen entre la corriente, ¿verdad? Que en algunos casos se llegó a ser casi 700 miliamperios y ustedes podrían entonces determinar ahí la resistencia equivalente.
tanto para los diodos LEDs como para el bombillo incandescente y el ventilador. Prácticamente la corriente se mantuvo constante porque el dispositivo o el elemento pues tenía un único consumo, por decirlo así. Como la Raspberry es el equivalente a una computadora, durante el proceso en que ésta iba arrancando, iba cargando todas las diferentes situaciones a nivel de software, pues se iban a dar picos de consumo. Cuando ya la Raspberry quedó, ustedes vieron que ahí, antes de que yo abriera el paquete de ofimática, se mantuvo pues estable, entonces el valor de corriente casi no variaba. Y nuevamente cuando abrimos el paquete de ofimática y todo, se dieron otra vez picos de consumo. Ahí lo que nosotros íbamos a tener era el equivalente, por decirlo así, a una resistencia que cambiaba de valor. Y esto pues les sirve a ustedes para entender, por ejemplo, por qué un celular, si pongamos el caso, pasan viendo videos mucho tiempo, que no es lo conveniente, pero bueno, digamos que pasan viendo muchos videos, la batería le dura menos que si ustedes el celular prácticamente no lo utilizaran durante un día. O por qué, por ejemplo, cuando se pasa haciendo un uso extenso del celular, la batería, por decirlo así, va durando menos tiempo que si tenemos el celular prácticamente sin uso. Esto pues ya lo pudimos ver representado de una forma diferente con la Raspberry, pero el concepto es exactamente el mismo. Entonces aquí ustedes pueden ya entender por qué, por ejemplo, el recibo eléctrico de la casa, el apartamento donde ustedes habitan, pues varía mes a mes, y eso pues se debe justamente a los diferentes consumos que vayan a tener en la casa. Por ejemplo, si están en época de invierno y utilizan sistemas de calefacción, o como en zonas tropicales como en Costa Rica, que llueve mucho, y entonces algunas personas tienen secadora de ropa, entonces y secadora de ropa eléctrica en este caso, pues entonces ahí los consumos eléctricos aumentan, y eso pues básicamente es porque se está dando una relación diferente entre ese voltaje y los consumidores, que en este caso son todos los dispositivos que tengamos en la casa. Por eso también se recomienda que nunca dejemos cosas conectadas, aunque no estén funcionando, porque se da un consumo pequeño, que ese consumo pequeño pues va a sumar al final de cuentas dinero que tenemos que pagar. Y eso es porque, salvo que el circuito esté interrumpido, por ejemplo, que aquí no existiera esta conexión, como lo hicimos, por ejemplo, cuando queríamos probar el amperímetro, entonces, salvo que el circuito esté interrumpido, siempre va a haber un pequeño consumo. La luz LED que queda encendida, por ejemplo, en la pantalla o en alguna estación de carga o en algún otro dispositivo, ese LED está consumiendo. Ahora, que consuma muy poco con respecto al consumo del dispositivo completo, pues sí, pero si queremos ser eficientes, pues lo más adecuado sería eventualmente desconectar nuestros dispositivos en los que sean susceptibles, ¿verdad? Porque una refrigeradora, pues obviamente no la vamos a desconectar, porque si no se nos daña lo que tenemos ahí guardado. O que utilicemos eventualmente algún tipo de sistema tipo regleta, ¿verdad? Estos dispositivos en donde uno tiene diferentes conectores y se pueden prender y apagar todos simultáneamente. Entonces, esto pues también para que entiendan por qué se dan esos pequeños consumos, no importa que tengamos el dispositivo apagado. Y bueno, con esto ahora sí concluyo este video. Espero que les haya sido de su agrado. Voy a tratar de ir subiendo más material ya probablemente más interesante para ustedes, y espero que se suscriban al canal y que eventualmente, si tienen ahí alguna inquietud, me la dejen saber en las partes habilitadas para lo mismo. Muchas gracias.